de la globalización. Iniciamos con Manuel Sutherland. Él ha pedido que no lo presentemos y vamos a darle la palabra. Listo. Bueno, gracias al equipo de la UNAM, al doctor Juan Arancibia, al doctor Alejandro López, a mi amigo José María Calderón, doctor también, evidentemente. Es un honor para mí estar acá. Es la tercera vez que estoy en México. Probablemente venga a traer algunas noticias incómodas sobre el caso venezolano. Hay generalmente en el extranjero algunas ideas un poco idílicas de lo que sucede en Venezuela. Yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible con la presentación de esta investigación. Bueno, ahí ven la lámina que está ahí, que tiene un título relativamente corto, con unos subtítulos simpáticos, puede decir. Yo soy director del Centro de Investigación y Formación Obrera, CIFO, y soy coordinador de la editorial ALEM, que está ahí. Hoy vamos a tratar temas fundamentalmente económicos. Quiero, más allá de discutir sobre las abstracciones de las abstracciones y los niveles categoriales y las cuestiones filosóficas más alejadas de la realidad concreta, a mí me gustaría plantear algunos datos importantes, algunos indicadores puntuales y sobre eso discutir un poco si es posible. Probablemente alguien me reclame que hace falta un poco más de política en la lámina o de discusión ideológica en cuanto a la construcción teórica del chavismo. Eso no está aquí en estas láminas, está en mi libro, que está por acá, y bueno, al final podemos conversar sobre eso. Yo creo que podemos comenzar, pero sí, vamos a comenzar una vez. Ok, Venezuela en este momento tiene su crisis histórica más importante, como lo ven en la pantalla. Ahí hay un gráfico que explica las variaciones interanuales del PIB desde el 50 hasta el 2016. Si vemos el último dato, al extremo derecho de la lámina, estamos viendo que es bastante probable que Venezuela haya decrecido en el año 2016 hasta menos 18%. Menos 18% es obviamente el dato más negativo que ha tenido Venezuela en su historia, aunque este dato todavía no está corroborado, es un dato preliminar que aparece en Reuters. Todo lo demás es del Banco Central de Venezuela y muestra cómo desde el año 2014 Venezuela tiene ya 3 años en decrecimiento y más abajo se observa, se aprecia que Venezuela, salvo Siria, Libia y Sudán, países que han tenido invasiones terribles, tiene el peor resultado económico en el mundo en el periodo 2008-2016. En un cálculo rápido, que se hace como una estimación gruesa, podemos decir que Venezuela, para recuperar el PIB del año 2012, necesitaría 25 años de crecimiento de 2,3% anual. Estamos hablando que en Venezuela probablemente se ha perdido más de un tercio de la producción en apenas 4 años. Si nosotros vemos el PIB per cápita, vemos que del 51 al 77 Venezuela tiene su época dorada del capital. Es cuando el proceso nacional de acumulación de capital se expande, crece y llega hasta su máximo nivel histórico, que es el año 1977. A partir de ahí, el proceso nacional de acumulación de capital empieza a tener
serios problemas de acumulación. Esa es la parte azul. Aquí, ¿cómo marcar? No, no llega, ¿no? Ok. La parte azul, y vemos que a partir del año 77, 78, la economía empieza a empeorar. Ah, bueno, también. La economía empieza a empeorar y empieza a haber un fuerte proceso de expansión de lo que, vamos a hablar un poco más adelante, llamamos población obrera sobrante. La producción petrolera o la extracción de petróleo empieza a tener límites, la población empieza a crecer con rapidez, los empleos no tanto, y empieza a haber síntomas de crisis. Esos síntomas de crisis hacen que Venezuela tenga periodos muy malos, como el 89, que vimos hace poco, y el 94. Esas crisis tremendas son las que llevan al chavismo al poder. El chavismo es la expresión del fracaso de la socialdemocracia y el socialcristianismo de manejar el proceso de acumulación de capital, y el chavismo es la expresión de tratar de devolvernos a la época dorada de la economía, el 74, 75, justo cuando se nacionaliza PDVSA, que es una de las nacionalizaciones más tardías, pero que permitieron una acumulación de capital bastante importante. Si nosotros vemos del 50 al 70, esas dos décadas, del 50 al 60 se creció en 41%, y del 60 al 70 se creció en 30%, la época dorada de la economía. Ya del 80 al 90 hay un decrecimiento muy importante. Venezuela es víctima de las crisis más potentes de esa época, menos 15,8%, y si nosotros vemos ya actualizado de 1977 al año 2016, Venezuela ha perdido el 32,3% de su PIB per cápita. El 32,3% del 77 al 2016. Esto es algo realmente insólito. Es para mí el peor resultado económico que he visto en mi vida, y es el resultado que muestra el enorme crecimiento de los problemas económicos, de la pobreza, que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Una de las cosas que yo le he criticado más al gobierno, yo he sido asesor del ministro de Planificación, del presidente del Banco Industrial, y he tenido discusiones con algunos ministros en esa área, es la política de la sobrevaluación de la moneda. Desde el año más o menos 2003, 2004, que hay un control de cambio, como vemos en la pantalla, la sobrevaluación de la moneda llegó a ser hasta de 10.000%. ¿Qué queremos decir con esto? En la actualidad, 2017, todavía el gobierno vende dólares a 10 bolívares, cuando el tipo de cambio no oficial paralelo está en 4.000. Esa sobrevaluación brutal de la moneda, este es un gráfico de mi amigo Cornblit, no es con Dollar Today, sino con un cálculo de tipo de cambio real, implica que cada vez que el gobierno bolivariano le vendía 10 dólares a los empresarios privados para hacer importaciones, le estaba regalando 9. Entonces, ¿qué significa esta sobrevaluación de la moneda? Significa la transferencia de valor más grande y más continuamente sostenida que he visto en mi vida. Esos dólares pudieron ser útiles para construcción de infraestructura, desarrollo vial, industrial, agrícola, y se lo fueron entregando a la burguesía importadora que evidentemente tomó la plata y salió corriendo. Fíjense esto, este gráfico plantea exportaciones e importaciones. La curva de arriba, la más oscura, son las exportaciones. Si ustedes ven el 28, creo que se ve, ¿no? Ahí, ese es el año 2003. Eso equivale a 28.000 millones de dólares como ingreso por exportaciones. Casi todas petroleras, 94% petroleras. Y las importaciones solamente llegaban a los 14.000 millones de dólares. En esa época, Venezuela no sufría escasez de prácticamente nada. Entonces, fíjense,
las importaciones pasaron de ser 14.000 millones de dólares en el 2003, cuando se inicia el control de cambio, hasta llegar a la cifra de 78.000 millones de dólares. Obviamente no hay nada que justifique un aumento de 5 o 6 veces las importaciones y si nosotros nos vamos al caso, esas importaciones que se dieron, si en verdad se hubieran dado, hubieran llenado los anaqueles de muchas mercancías, esas mercancías que pululan en los anaqueles hubieran aumentado la oferta de manera importante y los precios hubieran caído. Pero en Venezuela se dio el caso contrario, se llegó hasta 78.000 millones de dólares en importación y hubo una escasez severa ya desde el año 2012, cuando las importaciones llegaron al pico. Para el año 2015, que es la última estadística disponible a la actualidad, las importaciones ya sobrepasaron a las exportaciones y se hizo un déficit de 11.000 millones de dólares en cuenta corriente. Hacia adelante. Uno de mis temas centrales de investigación ha sido el fraude en la importación. No lo vamos a ver hoy, pero me pueden pedir al final el contacto y les paso el trabajo. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá vemos las exportaciones e importaciones de carne. Las exportaciones de carne son o representan la barra azul, que son prácticamente nada. Ahora, del 98 al 2003, las exportaciones e importaciones eran prácticamente iguales. Y Venezuela era prácticamente autosuficiente en el mercado de carne. Solamente importábamos 10 millones de dólares, que es nada. Que es, me imagino, costillas de San Luis Rips o carne uruguaya, algo así. Ahora, de 2003 a 2008, las importaciones de carne crecieron en 17.000%. En el 2008 se importó 1.791 millones de dólares en carne. Pero ¿qué pasa? Esa carne probablemente jamás llegó. Porque si nosotros hacemos el cálculo, por ejemplo, de 2003 a 2013, cuando aumentó en 17.000%, pasando de 10 millones a 1.700 millones de dólares, el consumo de carnes en ese periodo bajó en 22%. Entonces, lo que vamos a ver en la siguiente lámina es una explicación de cómo en el 98 y el año 2003 la relación del importado era básicamente 1 a 1. Las barras azules son las importaciones físicas en kilos, las barras rojas son lo que pagamos por esas importaciones en FOB y muestran una relación más o menos de 1 a 1. O sea, pagamos $1 por un kilo de mercancía importada. A partir de 2003 y con el control de cambio del fraude en la importación, esa relación se dispara, aunque los precios internacionales incluso disminuyen, y demuestran que para el año 2012 solamente nos ingresó 18.000 millones de kilos, pero pagamos 55.000 millones de dólares. Es decir, bajo este cálculo y planteando esto, podemos ver que cerca del 75% de las mercancías importadas no llegaron o fueron desviadas de su camino y fueron desviadas no con el propósito de un sabotaje conspirativo, sino que es mucho más lucrativo apropiarse de las divisas y venderlas en el mercado paralelo que traer las mercancías y venderlas en el mercado nacional. El fraude en la importación llegó a ser tan fuerte que el gobierno panameño le estaba cobrando a Venezuela 400 millones de dólares por deuda con los importadores, pero el mismo gobierno panameño hizo una investigación y se dio cuenta que el 94% de las mercancías que los exportadores panameños mandaron a Venezuela jamás llegaron o nunca existieron. Y esa investigación la hizo el mismo Departamento de Comercio de Panamá, porque el Departamento de Comercio en Venezuela no hizo absolutamente nada. Entonces la deuda, que eran 400 millones de dólares, bajó a 36 millones de dólares. Estamos hablando de lo que es para mí el fraude más importante en la historia de América Latina, por lo continuo que fue y lo profundo que fue. Porque si vemos un poco hacia atrás, nos damos cuenta que las exportaciones llegaron a ser casi 100.000 millones de dólares anuales.
Una exportación de 100.000 millones de dólares anuales para una población pequeña como la de Venezuela, que son 29, 30 millones de personas, era mucho más que suficiente para generar un buen ahorro y tener una perspectiva hacia el futuro de construcción y de industrialización. Pero todo eso lamentablemente se gastó. Entonces fíjense este gráfico. De 2003 a 2014, la última cifra disponible, perdón, estamos observando que la cantidad de dinero que tienen los empresarios en el extranjero pasó de 53.000 millones de dólares a 175.000. Ellos más que triplicaron su fortuna en el extranjero. Y estamos hablando de la burguesía que tiene grandes cuentas bancarias, y estamos hablando no de los paraísos fiscales, sino estamos hablando de los países abiertos, de los países donde no hay secreto bancario ni son paraísos fiscales. En Andorra le descubrieron una cuenta a un familiar del presidente de PDVSA de 900 millones de dólares. Y eso no está incluido acá. De hecho, acá no está incluida las acciones, los títulos de bolsa. No está, eso es nada más el cash. Eso es lo que le queda de lo que tienen básicamente en monedas y billetes. Estamos hablando de la transferencia de valor más importante que he visto y del drenaje de la renta petrolera más grosero que he observado en la historia económica del país. Ahora, en la curva azul que ustedes ven en pantalla, estamos viendo el porcentaje de exportaciones no petroleras sobre el total de exportaciones. En el año 98, más o menos, el 42% de las exportaciones fueron no petroleras, fueron no tradicionales, pero lamentablemente la economía se ha hecho mucho más dependiente de los precios del petróleo y de 42% bajó a 8,84%. Podríamos decir que hay un afincamiento en la reprimarización de la economía. Por ejemplo, la exportación de hierro y acero. Venezuela tiene en Sidor una de las más grandes acereras del mundo, bueno, de América Latina, porque después salió China y bueno, hicieron un montón de cosas. Nos muestra que de 2005 a 2014 el decrecimiento de la exportación de hierro y acero fue más de 90%. Pasamos de exportar 2.200 millones de dólares a exportar solamente 94. En la exportación de vehículos, automóviles y partes, llegamos a exportar 351 millones de dólares, pero a 2014, la última cifra disponible, ya no se publican más, llegamos a 26 millones de dólares solamente. Y es algo muy interesante esta lámina, porque las empresas que más recibieron dólares preferenciales vendidos muy baratos por el Estado, vendidos a 2 bolívares, vendidos a 4 bolívares, vendidos a 6 bolívares, y que actualmente lo venden a 10 cuando el paralelo está en 4.000, la empresa que más recibió dólares se llama General Motors. Le dieron hasta el 2012, que es la última cifra que conseguí, de 2003 a 2012 le dieron 6.000 millones de dólares. Eso era para que nosotros tuviéramos carros uno sobre otro en los concesionarios. Pero lamentablemente los carros prácticamente no llegaron y la exportación de capitales fue tremenda y los negocios fueron tremendos. Algo que discutía con el ministro de Planificación era el auge importador del Estado. El aumento en las importaciones estatales de 2003 a 2012 fue de 900%. Todas las importaciones estatales en el año 2003 eran apenas 3.000 millones de dólares y pasaron a 34.000 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que yo le decía al ministro y después discutí con el ministro de Economía? Si nosotros tenemos 34.000 millones de dólares para importar directamente del Estado, nosotros lo que deberíamos hacer es importar para construir fábricas. Con 34.000 millones de dólares se pudo haber construido cerca de 12 veces la acerera más grande de América Latina, solamente con lo que se gastó en el año 2012, 12 veces. Y no se construyó ninguna, y la acerera que tenemos está en el suelo, como vimos la lámina. Otra de las cosas que yo les critico a mis amigos de derecha, que dicen que la burguesía fue una víctima del chavismo y dicen que la burguesía fue aplastada por el gobierno comunista chavista,
que a mí me parece totalmente falso, totalmente ridículo, es que de 2003, si ustedes ven en la pantalla, ven el déficit de la balanza comercial privada. Es decir, en el 2003, el más menos de exportaciones contra importaciones, que ven en la barra más chiquita, fue apenas 3.000 millones de dólares. Que bueno, es un déficit comercial privado sostenible y normal. Pero la política de sobrevaluar la moneda y de transferirle cada vez más capitales baratos, más dólares baratos a la burguesía, hizo que en el 2008 el déficit fuera de menos 40.000 millones de dólares. ¿Qué queremos decir con esto? Por cada dólar que la burguesía generaba por exportaciones, se gastaba 20 en importaciones. Y esa sangría que nosotros criticamos ya en el 2007, cuando era extremadamente elevada, no se nos prestó atención y se siguió continuando hasta tener menos 30.000, menos 38.000, menos 40.000 y hasta menos 23.000 millones de dólares en un año donde el precio del petróleo había caído sostenidamente. Como no fue suficiente toda la renta petrolera, y estamos hablando que de 2003 a el año 2015, Venezuela le ingresaron cerca de $1 billón. Estamos hablando que Venezuela manejó el equivalente a 10 planes Marshall. Cuando con uno se reconstruyó un pedazo de Europa y se reconstruyeron carreteras, autopistas y casas, etcétera, etcétera, Venezuela le ingresaron 10. En Venezuela era para ponerle aire acondicionado a las aceras. Lamentablemente, no solamente que se gastó de manera bastante ineficiente ese ingreso sideral, sino que la deuda externa se multiplicó por 4. Si ustedes ven la barra roja o la línea roja, la deuda en el 98 eran apenas 28.000 millones de dólares, pero en el 2015 llegó a 124.000 millones de dólares. ¿Qué queremos decir con esto? Que no solamente se fiestearon, por decirlo en un término poco usual, se gastaron, derrocharon la renta petrolera, sino que endeudaron al país de manera grosera, y ese endeudamiento que nosotros vemos ahí no contempla la deuda que se le debe a los chinos, que estaba por el orden de los 60.000 millones de dólares, con el Fondo Chino Venezolano, a los japoneses, a los brasileros, a Odebrecht le debemos una enorme cantidad de dinero, y de las 40 grandes obras que ha hecho, por lo menos 20 no ha terminado, a los rusos, los convenios, las deudas con los proveedores. Estamos hablando que la deuda probablemente, si unimos la deuda central con la de PDVSA, puede estar llegando a los 300.000 millones de dólares. Estamos hablando que es probable que se haya aumentado en casi 12 veces la deuda externa venezolana en apenas 17 años, 19 años. La situación es tan grave que Venezuela tuvo que emitir bonos poniendo a Citgo como garantía. Y Citgo es el activo más importante que tenemos, son 16.000 estaciones de servicio en Estados Unidos, son refinerías, es una empresa que da dividendo y es la joya de la corona, y esa prenda se le dio a Bank of America y el 49% de la empresa se le hipotecó a Rofnet. Así que si nosotros no podemos pagar las elevadísimas tasas de interés, es probable que perdamos nuestro único gran activo. Esto para mí es una forma de privatización insólita. Venezuela tiene el riesgo país a la inversión más alto del mundo, o uno de los más altos, y lamentablemente cuando vende deuda tiene que venderla con descuento y ofrecer tasas de 12, 11, 13%. Eso hace que los rendimientos efectivos sean de 20, 25%. Nos están matando las empresas transnacionales extrayéndonos deuda. ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto? No al pago de la deuda, no al pago de la deuda externa. Moratoria, default, dilación, discusión, auditoría, cualquier cosa. La gente se está muriendo de hambre en Venezuela y el gobierno está pagando puntualmente la deuda. El gobierno ha dicho que hablar de no pago de deuda es ser de derecha y ser agente de la CIA. Y hablar de pago de la deuda es ser patriótico y ser, bueno, no sé, marxista, supongo. Fíjense, este no es un trabajo de mi autoría, es de Tax Justice Network.
habla sobre la fuga de capitales del 70 al 2010. En el cuadro que ven abajo sí es un cuadro que hice yo con los datos de Tax. ¿Y qué es lo que muestra el dato? Fíjense, la fuga en Venezuela de 2000 a 2010 fue de 153.000 millones. Fue mucho más grande que la fuga de capitales de México, que llegó a ser 106.000 millones de dólares. Fue casi el doble de la fuga de capitales de Brasil. ¿Perdón? No, ese es el PIB. Sí, ese es el PIB. Sí, está un poquito lejos. Yo creo que pasa me lo sé de memoria. La fuga de capitales en Venezuela de 153.000 millones fue mayor que la de México, fue el doble de Brasil, y Venezuela es prácticamente 5 veces más pequeña que México y es más o menos 8 veces más pequeño que Brasil. Si nosotros comparamos la fuga con el PIB, en México se fugó el 6% del PIB, en Colombia se fugó el 1% del PIB y en Venezuela se fugó el 43% del PIB. Es como si en Estados Unidos se hubieran fugado más o menos 9 trillones de dólares, 8 trillones de dólares. Ese es el equivalente en PIB de la fuga de capitales de Venezuela y solo estamos hablando de 2010, cuando la fuga más sólida se dio en 2011, 2012, 2013. Una de las cosas que nosotros le reclamamos es por qué no se paró la fuga, por qué no se nacionalizó la banca, por ejemplo. ¿Por qué no se hicieron medidas realmente revolucionarias y se siguió entregando la renta de esta manera tan barata? Porque no solamente fue una fuga olímpica, sino fue una fuga subsidiada. Aquí se subsidió la fuga. Si nosotros vemos este cuadro, que son las transferencias netas de recursos al extranjero, estamos viendo que de 2003 a 2014 en Venezuela se fueron 295.000 millones de dólares. Estamos hablando que se fue prácticamente un PIB en apenas 10 años. 295.000 millones de dólares equivale a comprar Monsanto casi 10 veces. Nosotros pudimos haber comprado Monsanto 10 veces. De hecho, la empresa alemana KUKA, que es una de las empresas de tecnología más importantes del mundo, los chinos la compraron en 3.000 millones de dólares. Nosotros hubiéramos comprado KUKA 100 veces. Y hubiéramos tenido tecnología de punta, una empresa que diseña robots, y no se compró nada en esa área industrial. En la actualidad, Venezuela presenta una caída de las reservas totales para el periodo 2008-2016 de 80%. Tenemos el 80% menos de reservas internacionales y solamente nos quedan 1.300 millones de dólares en cash, en dinero constante. Disculpen que vaya tan rápido, pero son cuestiones de tiempo. Después le puedo pasar la presentación y todo eso. Fíjense, muchos amigos míos me dicen que la culpa la tiene el imperio, que ha saboteado la economía, que le da la conspiración galáctica, Bush, Obama, Merkel, Peña Nieto, Shinzo Abe. Todos detestan al gobierno bolivariano y lo sabotean. Pero si prescindimos de eso y vemos la lámina, ahí podemos ver en la barra roja que si el gobierno hubiera ahorrado 30% de las exportaciones desde el año 2004, nosotros tuviéramos 259.000 millones de dólares. Tuviéramos 25 veces más las reservas internacionales que tenemos en la actualidad. 25 veces. Si nosotros hubiéramos ahorrado el 40% de las exportaciones que se multiplicaron por 5, porque pasaron de 20.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares, tuviéramos 345.000 millones de dólares. Kazajstán, que no es el ejemplo clásico de país liberal ahorrativo, tiene un fondo de cerca de 260.000 millones de dólares. Kazajstán. Alaska, Noruega, Arabia Saudita tienen fondos. Aquí en Venezuela los fondos de estabilización macroeconómica que se habían creado para evitar el ciclo se convirtieron en fondos de desarrollo nacional para gastar la renta adicional. Y ese gasto de la renta adicional evidentemente se fue por importaciones fraudulentas y fuga de capital.
Si nosotros hubiéramos dejado de importar el 30% de lo que importamos, que se multiplicó por 6, nosotros tuviéramos en la actualidad 188.000 millones de dólares. Tuviéramos 18 veces las reservas internacionales que tenemos ahora. Tuviéramos por lo menos 7 años de importaciones tranquilas, normales. Si el precio del petróleo llegara a 0, igual tuviéramos 7 años de importaciones anuales completas. Pero no se hizo, se gastó. Evidentemente, con un dólar tan sobrevaluado y con un gasto tan brutal, la principal víctima es la industria, la clase obrera y el agro. Ahí vemos la producción física de cauchos totales, que llegó a ser en índice 383 y bajó a 193. Se cayó dramáticamente. El último año es 2011 porque desde 2011 no se publicó más esta data en Banco Central. La caída en la producción de buses y minibuses desde el año 98 hasta el año 2011 fue de 97%. Venezuela fabricaba lo que se llaman las encabas, que eran como los peceros de acá, un poco más grandes, y ya no se fabrica nada. La caída fue de 97% en el 2011 cuando estábamos bien todavía, cuando nadie hablaba de crisis. En el 2016 tiene que ser peor. Entonces fíjense este dato. Venezuela en el año 2007 ensambló 172.000 vehículos, que fue el récord histórico, el segundo récord histórico. Pero si vamos al año 2016, Venezuela solo ensambló 2.600 vehículos. La Toyota en enero del 2017 ensambló 25 autos. Entonces, la gran cantidad de obreros industriales y el arrastre que tiene la fábrica o las ensambladoras de autos está prácticamente destruida. ¿Y cuál fue la propuesta alternativa del gobierno? Facilitar la importación y la compra directa de carros en dólares. Entonces, si usted tiene dólares, usted puede comprar el auto y no pasa nada. Eso hizo que las importaciones de autos se duplicaran y la producción de autos cayera en 83%. Obviamente, el PIB manufacturero disminuyó de 18% a 13,8%. La productividad del trabajo en la industria cayó muy drásticamente, de 6,6 como índice a 4,77, es decir, con más dinero, con inversiones que multiplicaron por 5 la formación bruta de capital fijo, con más maquinaria, más equipos y mayor tecnología, la productividad del trabajo cae en Venezuela en 30%. Es un dato realmente alarmante. Indica que Venezuela va a contrapelo de las necesidades de producción y de desarrollo de fuerzas productivas del capital. Ok, para ir cerrando, hay unos apuntes sobre la sobreexplotación de la clase obrera, la depauperación relativa absoluta, la degradación y destrucción de la subjetividad productiva y la conversión sin precedentes de obreros en población obrera sobrante. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Nos están convirtiendo a todos en sobrantes. No hay forma simplemente de emplearnos en nada que sea al menos cercano a lo que pueda ser el pago de nuestra fuerza de trabajo por su valor. Lo vamos a ver. La forma más interesante del ajuste que ha hecho el gobierno es la impresión de dinero inorgánico. Si nosotros vemos del año 99 hasta el año 2017, eso sí está actualizado, ha habido un aumento de 125.000% en la base monetaria que emite Banco Central de Venezuela. 125.000%. Es decir, el dinero se ha multiplicado en 1.250 veces. Si el producto ha retrocedido del 99 al 2017, es absolutamente inconcebible que se haya producido una expansión de la base monetaria tan grosera y tan locuaz. Lamentablemente, tuve discusiones con el ministro de Economía que al final me despidió, pero que decía que yo estaba equivocado y que es una cuestión monetarista de mi parte, que yo como marxista no debería pensar así,
que primero la inflación no existía en la vida real, el señor Luis Salas, y segundo me dijo que la emisión de dinero inorgánico no afecta a los niveles de precio. Yo le dije que por qué, si eso era así, ¿por qué no le daba una fotocopiadora a cada venezolano y que hicieran el dinero en la casa? Se ponen a hacer el dinero en la casa, lo imprimen y lo llevan a la tienda y se acaba la pobreza. O le dije, ¿por qué no hacen un billete de 200.000 o de 300.000 y se lo dan a toda persona pobre? Si la emisión de dinero orgánico no afecta a los niveles de precio, la pobreza no debería existir. Y el marxismo tampoco. Porque si podemos darle 300.000 bolívares, o el equivalente a $500 a cada persona sin hacer nada, nada más imprimiendo dinero, no hace falta hacer la revolución. Bueno, me terminaron despidiendo. No sé muy bien por qué, pero... Quizás le puse un palo ahí, ¿verdad? Esta es la comparativa, pero no vamos a ver. Esta tampoco la vamos a ver. Ok. En Venezuela hubo un desastre monetario muy fuerte. Yo escribí un artículo que envié a los compañeros, el desastre monetario en Venezuela. Hubo una escasez de dinero en efectivo tremendo y lo que estamos viendo en pantalla es el billete, o era el billete de máxima denominación hasta enero de 2017, el billete de 100 bolívares, que recién se había colocado en el año 2008. Entonces, para tú comprarte una arepa, que es como una tortilla acá, como una especie de taco, de maíz, de harina de maíz precocida, tú necesitabas 34 billetes de máxima denominación para comprarte la comida más barata en Venezuela. 34. ¿Qué significó eso? La inflación de 180% del año 2015 llegó a ser, o se calcula, porque tampoco nos han dado el dato de la inflación desde hace 15 meses, se calcula que ha llegado a los 800% la inflación del año 2016 y como mínimo tiene que ser el 300%. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno, en vez de emitir dinero o un cono monetario de mayor denominación, se dio a la tarea de imprimir más billetes de 100, y más billetes de 100 y más billetes de 100, hasta sacar cerca de 6.500 millones de piezas de billetes de 100. Entonces eso hizo que para comprarse unas 6 cervezas, que ustedes ven ahí, que son las cervezas más baratas que hay, es una cerveza nacional de bastante baja calidad, nosotros necesitamos 44 billetes de 100 para comprar 6 cervezas. O sea, ni hablar que, por ejemplo, para pagar una cena necesitabas más de 100 billetes de 100 para pagar una cena barata. Y ya la gente llevaba bolsas de dinero al supermercado. Bueno, el doctor José María Calderón estuvo en Venezuela, se dio cuenta de eso. Y evidentemente los cajeros se rellenaban cada 4 horas. Porque simplemente no alcanzaba la plata y no había forma de pagar nada. Eso llegó al límite que nada más se tenía el 3% del efectivo disponible para diciembre de 2016 y fue cuando Maduro sacó una medida realmente intempestiva que fue eliminar y sacar de circulación el billete de 100. Cosa que tomó tan de sorpresa al presidente del Banco Central que él dijo que se enteró por televisión del anuncio de Maduro y evidentemente mis amigos que defienden al gobierno dijeron que había una conspiración, que el Banco Central de Colombia estaba comprando billetes de 100 y escondiéndolos y que como había comprado la mitad de los billetes de 100 del circulante, no tenía dónde meterlos, entonces los enviaron a Suiza por aviones o no sé, un Hércules o algo que habían alquilado para eso, pero yo creo que eso no tiene ningún asidero. Si nosotros vemos las monedas y billetes en circulación sobre la base monetaria, nos damos cuenta que en el 2017 solamente el 18% de monedas y billetes alcanzaba para, en valor, cubrir la base monetaria cuando tradicionalmente ha sido el 38-37%. Es decir, hacía falta el doble de monedas y billetes para la circulación normal y efectiva y no se hizo. Ya estamos terminando, ya tengo presión de tiempo acá. El salario real en Venezuela es la línea azul
no lo he actualizado hasta el 2017, pero vemos que llegó a casi 1.440 puntos y ha bajado a 800. Estamos hablando de que se ha perdido cerca del 43% del salario real a enero de 2016, sin contar la inflación del año 2016 completa, que podríamos estar hablando de una pérdida del salario de 80%. El salario dólar oficial, que llegó a ser de $400 como salario mínimo en el 2001, estando Chávez en el gobierno, $396 mensuales, $400 mensuales, bajó de $400 a $30 mensuales. Y estamos hablando del salario más el bono de alimentación. Porque en Venezuela el salario es 40.000 bolívares y el bono de alimentación es 104.000. El bono de alimentación no entra como contabilidad del sueldo y por lo tanto no entra para vacaciones, utilidades, jubilaciones, pensiones, ni nada. Entonces, aún juntando ambos ingresos obreros, nos da $31 mensuales como salario. Ya cerrando, esta es la encuesta nacional de hogares de Venezuela que hace la Universidad Católica, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar y como 8 universidades más, porque la encuesta nacional de presupuesto familiar no se publica desde 2008 y la encuesta de hogares por muestreo no se publica desde 2009. Entonces esta encuesta que se hizo por estas universidades determina que el 93% de las personas dicen que su ingreso no le alcanza para comer. 1/3 de la población ingiere 2 o menos comidas al día. 72% de la población en el año 2016 perdió en promedio 9 kilos. Y el 81% de los hogares está en pobreza y el 51% de los hogares son pobres extremos, calculado por la vía del ingreso. Bueno, esto no lo vamos a ver, no lo vamos a ver. Bueno, sí. Ok. Queda una ya. Ya cierro. Repito, es comprensible que el apoyo de la izquierda mundial al proyecto bolivariano se haya dado y se dé, pero yo creo que tenemos que analizar el proyecto bolivariano con una perspectiva mucho más crítica y con un ojo mucho más serio. Si analizamos los resultados económicos del gobierno bolivariano, vemos que se ha roto una oportunidad histórica tremenda para construir las bases de una economía muy superior y con un bienestar mucho más alto para la clase obrera. Lamentablemente, Venezuela obvió el desarrollo de los ciclos que hacen que el petróleo suba un tiempo y baje otro. No se ahorró, se derrochó completamente la renta y los incrementos en pobreza son muy sólidos. Hay una gran cantidad de personas que está desgraciadamente comiendo en la basura y fenómeno que no se había dado en los últimos años y que ahora se está dando de manera importante. Los errores que se cometieron en el pasado por los socialdemócratas y los socialcristianos, a quienes evidentemente nadie serio puede apoyar, nosotros estamos completamente en contra de la MUT, estamos completamente en contra de la derecha que da golpes de Estado al chavismo, porque ellos son los culpables también de que el país esté destruido, son socios en el robo que se hizo de la renta, son socios en el fraude en la importación y no los apoyamos de ninguna perspectiva. Ahora, el hecho que esto haya pasado no quiere decir que el gobierno bolivariano tenga una responsabilidad directa en la desastrosa y lamentable crisis económica que se pudo haber evitado desde muchos puntos de vista, solamente con un ahorro sensato de la renta y no se hizo. Entonces, yo de mi parte no puedo más que seguir investigando, seguir trabajando y seguir denunciando una situación tremenda, espantosa, pero con la esperanza de abrir los ojos, de organizarnos mejor y seguir luchando. Muchas gracias. Desde luego se vislumbra una intensa charla más adelante. Continuamos con la